En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos en el Evangelio que dos apóstoles, Santiago y Juan, se acercan al Señor, al Maestro, para pedirle ocupar los primeros puestos. Concédenos lo que vamos a pedirte, que cuando llegues a tu gloria nos podamos sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Sabemos por otro evangelio que allí intervino la madre de los hijos de Zebedeo, pidiendo esa gracia al Señor. Y el Señor les dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Podrán acaso pasar por la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con el cual yo seré bautizado? Sí podemos, dijeron los dos hermanos. Y el Señor les dice que van a pasar por esa prueba y que eso de los puestos no lo decide Él, sino Dios, ¿no? El Padre. Los otros apóstoles, los 10, se indignaron contra estos dos hermanos, tal vez porque querían también ocupar los primeros puestos. Y el Señor termina corrigiéndolos a todos. Reúne a los 12 y los corrige con gran paciencia, con mucha caridad, haciéndoles ver que estaban equivocados al querer obtener los primeros puestos y que en las cosas del mundo es así, pero que en el reino de los cielos, en el reino que Él vino a establecer, no debe ser así. Les habla de la humildad, del servicio y de incluso dar la vida. El que quiera ser el primero, como ustedes quieren ser el primero, que sea el servidor de todos. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, apóstoles amados por el Señor, en particular Juan, ¿no?, que se lo describe así en el Evangelio, el discípulo amado. Podemos decir el predilecto del Señor, el que estuvo allí junto a Jesús, reclinado en su pecho en la última cena, el que estuvo al pie de la cruz. Santiago, también un gran apóstol, los dos hermanos que además de tener el defecto de la ambición, querían ocupar el primer puesto, también tenían el defecto del temperamento. El Señor les pone el sobrenombre a estos dos hermanos, los hijos del trueno, ¿no? Cuando en una ocasión quisieron, ¿no?, Señor, podemos pedirle a Dios que mande fuego para que acabe con estos samaritanos que no te quieren recibir. Y el Señor los corrige también, ¿no?, para que puedan dominar su temperamento. Además de la ambición, de alguna manera tenían también ese desorden, ese temperamento fuerte, mal control, sin dominar, ¿no? Pues los apóstoles fueron elegidos, así con sus defectos, y el Señor fue transformándolos poco a poco. No eran santos. El Señor elige a los que quiere. Nos ha elegido a nosotros para ocupar el lugar que cada uno tiene que ocupar. Estamos llenos de defectos. El Señor quiere de nosotros hacer santos, grandes. Y estamos allí, cayendo y levantándonos, tratando de corregir el temperamento, de dominar las pasiones. Pues es un combate. Estamos llamados a ser generosos, a luchar y a dejar que triunfe la gracia en nosotros, en nuestra vida, para que se cumpla la voluntad de Dios y ese proyecto hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos desanimamos fácilmente. Yo no puedo con esto, me siento arrastrado, vuelvo a caer en lo mismo. Pues no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Debemos confiar,
Debemos creer en el poder de Dios y no soltarnos de su mano. La enseñanza que el Señor nos transmite hoy a sus apóstoles y a nosotros es el final del Evangelio de hoy. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ese defecto que estaba en esos apóstoles, está en nosotros, en mayor o en menor medida. Y no siempre nos damos cuenta. Tenemos algún cargo, somos responsables de algo y ya crece nuestra soberbia, despreciamos a los demás y nos creemos, ¿no?, con poder. El cargo, el puesto, sea un pastor, un sacerdote, sea un jefe de familia, sea el que está al frente de una empresa, etcétera, un gobernante en un pueblo, en una nación. Ese puesto es para servir, no para servirse. Y el ejemplo es Cristo. El Señor le dice a sus apóstoles: así no debe ser entre ustedes. Sigan mi ejemplo. La enseñanza de Jesús sobre la humildad y el servicio. Todo cargo es una carga, es una responsabilidad para servir, ejerciendo la autoridad como corresponde, no con autoritarismo, despreciando y haciendo mi voluntad, sino tratando de ver lo que Dios quiere que haga, al servicio de las personas que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Que fácilmente se tuerce cuando tenemos alguna responsabilidad, eso del servicio. Estamos para servir. Eso se aplica en todos los órdenes. Ahí tenemos que analizar nuestro espíritu, nuestro corazón, en relación a lo que nos toca, al puesto que ocupamos en el orden espiritual, en el orden temporal. Y el Señor no solo que nos enseña con palabras, sino con su vida, con su ejemplo. Dar la vida, servir y dar la vida. El Señor, en un momento, ya en su despedida, en la última cena, cuando nos deja su cuerpo y su sangre, se pone a lavar los pies de los apóstoles. No, dice Pedro, ¿no?, el que iba a ocupar la cabeza, ¿no?, del colegio apostólico allí. No, tú no me lavarás los pies a mí. Yo te tengo que servir a ti, no tú a mí. Pedro, tú no entiendes nada, déjame. Vas a tener parte en mi gloria si permites esto, para que puedas después seguir mi ejemplo de servicio. Ejemplo que quedó grabado allí en el corazón de Pedro, el que sería el primer papa, y que llevado por su ímpetu, ¿no?, decía cosas por ahí fuera de lugar, y que llegó a negar al Señor. ¿Cuánto le costó a Pedro el aprender la lección del servicio, de la humildad? Era un poco soberbio, se dejaba llevar por su temperamento también, quería corregir incluso al Señor. Eso no te va a suceder. Aléjate, Pedro. Tú estás entorpeciendo mis planes, los planes de Dios. Si servimos, estamos atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, vamos a poder llevar adelante la obra que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Eso le pasó a Pedro, el primer papa, pues a los papas se les suele decir el siervo de los siervos de Dios. Una hermosa expresión que se aplica al papado, ¿no? El siervo de los siervos de Dios.
No hay nadie con dignidad más alta que el Santo Padre en el orden espiritual, el vicario de Cristo en la tierra, el siervo de los siervos de Dios, como Cristo. Hay que rezar siempre por el Santo Padre mucho, pues son tiempos difíciles, es una carga grande, hay que rezar mucho por el Santo Padre. Y el servicio mayor es darlo todo, no solo dar mi tiempo, mi trabajo, mis talentos, mis conocimientos, etcétera, sino darlo todo por el bien del otro, de las otras personas, incluso la vida, como el Señor, que ha venido a dar la vida por nosotros. El máximo testimonio de servicio, como un esclavo crucificado muere en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Llama la atención, volviendo al Evangelio, la delicadeza del Señor para corregir a sus apóstoles. La delicadeza y a la vez la firmeza. Él tenía que corregir esos defectos en sus apóstoles. Él los llamó con mucha paciencia, les fue explicando cómo son las cosas, con delicadeza, con firmeza, con una caridad exquisita. También tenemos que aprender de eso. El que tiene algún cargo tiene que corregir, ayudar a los demás. Fácilmente lo hacemos con dureza, ¿no? Porque esto es así, porque es así o porque yo lo digo, ¿no? Fíjense el Señor permanentemente en el Evangelio, una paciencia exquisita, ¿no? Fue corrigiendo y esa corrección, esa enseñanza, aunque sea firme y dura, llega al corazón y transforma a la persona, ayuda a la persona a ser mejor. El Señor, volvemos al Evangelio, el Señor los invita a la cruz. El Señor los invita a la cruz. ¿Podrán ustedes beber el cáliz que yo tengo que beber? ¿Podrán pasar la prueba que yo tengo que pasar y recibir el bautismo? Sí podemos, dijeron generosos los hermanos, sin saber bien a lo que se refería el Señor. ¿Podrán seguirme con la cruz? ¿Podrán derramar la sangre por las ovejas? ¿Podrán dar la vida por mí como yo la voy a dar por ustedes? Pero el Señor se los presenta así de una manera para que puedan responder afirmativamente. Pueden pasar la prueba que yo voy a pasar. Para que no tengan miedo, esa prueba la voy a pasar yo. Ellos no sabían muy bien de qué se trataba. Este Evangelio se ubica después de los tres anuncios de la pasión. El Señor les anunció a los apóstoles que era necesario y que iba a suceder la traición, la cruz, la muerte y la resurrección. 1, 2, 3 veces. Los apóstoles no entendían demasiado. Incluso Pedro, como dije hace un ratito, Pedro rechazó eso. No te va a suceder eso, nosotros te vamos a defender. Aléjate, Pedro, aléjate, Satanás. Estás entorpeciendo la obra de Dios, la misión que Dios me ha confiado. El Señor les anunció una y otra vez su pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo les costó a los apóstoles comprender el misterio de la cruz? Tuvieron que vivirlo, ver a Cristo crucificado, saber de su muerte, verlo resucitado, hasta convencerse del misterio y luego con la luz del Espíritu Santo quedar totalmente iluminados al respecto para poder transmitir ese misterio al mundo entero hasta el fin de los tiempos, el misterio de la cruz. Sigue siendo un misterio, incluso para nosotros, que pues hemos sido bautizados, la mayoría creo yo, desde pequeños, crucifijos, adornan nuestras casas, llevamos colgados permanentemente, pero el misterio de la cruz sigue siendo un misterio. Tenemos que siempre
penetrar más allá en eso, que de alguna manera queda oculto, sigue siendo misterio. Vamos al Antiguo Testamento, ya estaba profetizado en varias partes del Antiguo Testamento ese misterio del Mesías, crucificado, muerto y resucitado. Primera lectura de hoy, 2 versículos breves de Isaías, donde habla claramente de que el Mesías iba a morir, tenía que ser probado por el sufrimiento, iba a morir, y sobre la resurrección y los frutos de ese misterio. Dice Isaías: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Estamos 800 años antes de Cristo. Isaías proféticamente describe lo que iba a suceder con el Mesías, con Jesucristo. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. No solo que el Señor prueba a su siervo con el sufrimiento, sino que él mismo se entrega cuando entregue su vida como expiación, como sacrificio. Verá a sus descendientes. Nosotros tenemos vida eterna como fruto de la pasión de Cristo. Dice Isaías: por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Allí se habla un poco veladamente de la resurrección. Por el tormento, por la fatiga, por la expiación, por su sacrificio, luego verá la luz, la resurrección. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. El que cargó con nuestros crímenes y los pecados del mundo entero fue Jesucristo en la cruz, para nuestra salvación, para nuestro bien. Ese misterio estaba profetizado ya. ¿Y cómo es que los judíos no comprendían eso? Jesús se lo decía con claridad y no llegaban a comprender. Ellos, en general, el pueblo judío, esperaban un Mesías demasiado humano, como un triunfo humano. Pues el camino era otro, un triunfo mucho más grande, mucho más misterioso. Esperaban una especie de triunfo humano al modo de los gobiernos del mundo, una especie de político que triunfa y que tiene el poder y domina todas las naciones. Así esperaban el Mesías. ¿Cómo les costó a los judíos comprender el misterio de la cruz? Lo comprendía perfectamente la Virgen y los apóstoles empezaron a comprenderlo cuando les tocó vivirlo. El misterio de la cruz, de la pasión. Pero no solo es misterioso el misterio de la pasión de Cristo, con su muerte y resurrección, sino que es misterioso la pasión, el sufrimiento, la cruz nuestra, la de los cristianos, la de la Iglesia. El triunfo de la Iglesia, el triunfo de los cristianos, el triunfo en mi vida, en cada uno de nosotros, pasa por la cruz, por el sufrimiento, por la muerte y la resurrección. Eso a nivel personal y a nivel social también. Hoy día, hablando de la Iglesia universal, la Iglesia está crucificada con Cristo. Es rechazada, es ofendida gravemente, es humillada, y está a punto de una crisis enorme, pues se acerca el triunfo, se acerca la resurrección, y son pocos los que permanecen fieles. Algunos porque no comprenden, como algunos apóstoles, el misterio de la cruz. Solo Juan estuvo al pie de la cruz, junto a la Virgen, Santa María Magdalena, algunas mujeres. Así será cada vez más en esta crisis actual que nos toca vivir. Muchas apostasías, muchos se alejan. Los fieles
se reducen, poquitos, los que verdaderamente son fieles, que se mantienen firmes en la prueba. ¿Podrán pasar ustedes la prueba que yo tengo que pasar?, dice el Señor. Pues no aflojen. Dice la carta a los Hebreos, segunda lectura de hoy: hermanos, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Eso es lo que nos toca a nosotros. Estas palabras son actuales. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no es incapaz de compadecerse de nosotros, de nuestro sufrimiento, de nuestras pruebas, porque Él mismo fue probado, duramente probado, para poder llevar adelante la obra de la salvación y poder ayudarnos. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza en Él, que va primero llevando la cruz. Nosotros tenemos que ir detrás de Él con nuestra cruz, aunque nos aplaste la cruz. Él no nos va a abandonar. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Somos unos pobres pecadores, pero allí está la misericordia, allí está la gracia. Y nuestra misma cruz, nuestros sufrimientos purifican nuestra alma y nos alcanzan un tesoro de gloria. Es como ir acumulando méritos para el triunfo, para la vida eterna. Hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. El Señor invita entonces a los apóstoles a cargar con la cruz, a llevar la cruz y a morir como Él. El Señor invita hoy también a los cristianos a llevar la propia cruz, con generosidad, con fe, con confianza, poniendo todo en sus manos. Nos llama la atención en Fátima, la Virgencita le pide a los niños, los invita al sufrimiento. Si leemos las apariciones de Fátima, la Virgen también, con mucha delicadeza, son niños pequeñitos, 7 años la más pequeña, quieren seguirme, se animan a sufrir, están dispuestos a sufrir, sí queremos. ¿Van a rezar mucho? Sí queremos. Respuesta parecida a los apóstoles, ¿no? Sí podemos. Y la Virgen, ¿qué les dice? Pues tendrán que sufrir mucho. Pero no se desanimen, yo voy a estar siempre con ustedes. Los invita a los niños a cargar con una cruz muy pesada. Fueron muchas persecuciones para los niños, hasta la cárcel tuvieron que padecer para cumplir con esa misión que el cielo les encomienda a 3 pequeñitos. Dios hace su obra con los pequeños, con los humildes, no con los soberbios. Los poderosos del mundo, los soberbios, están organizando el nuevo orden mundial, pues todo eso se va a desarmar. Así como se desarma, como cae un castillo de arena, con todo el poder económico y con todo el poder que tienen, pues esa soberbia cae. Y la obra de Dios pasa por los pequeños, por los humildes, por los que permanecen fieles. Y eso tiene que ver con el amor, con el sufrimiento, con la perseverancia. Le pedimos a los niños de Fátima que nos ayuden a comprender ese misterio de la cruz en nuestra vida y a ser fieles como ellos fueron fieles, como lo fueron los apóstoles, grandes columnas de la Iglesia. La cruz purifica. No hay salvación sin cruz. No hay cielo si no es por el camino de la cruz. Y si podemos sufrir con alegría, al menos con resignación, con paz, pero si podemos, y Dios también da esa gracia, sufrir con alegría. Ave María Purísima.